Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Himaynaya Kazanki. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este rinconcito del planeta. Un lugar donde se los quiere hartísimo y también aprendemos acerca de esta hermosísima ciencia que es la química. Recuerda, la química es como la vida, una simple quimiquita. Pues mi querido estudiante, si tú haces un poquito de memoria, lo que estamos aprendiendo en esta parte de la química tiene que ver con soluciones o disoluciones químicas. Pero si aún se te dificulta, aún te cuesta recordar, te invito a que te dirijas a la página de Educa Bolivia, busques nuestras anteriores sesiones de química, las veas, las analices y te aseguro que recordarás estos conceptos de los que estamos hablando. Te invito a que hagas clic en Educa Bolivia. Pues mi querido estudiante, dijimos que una solución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y cuando nosotros preparamos una disolución química, ¿qué nos interesa determinar como químicos? La concentración. ¿Por qué digo como químicos? Porque mi querido estudiante, tú te estás convirtiendo en un químico y eso es muy importante. Pero para determinar esa concentración tenemos unidades físicas y unidades químicas. Y es precisamente en esta sesión, mi querido estudiante, que aprenderemos acerca de una unidad química muy importante para medir la concentración. ¿A cuál nos referimos? Claro que sí, a la famosísima fracción molar. ¿Qué significa, mi querido estudiante, fraccionar molarmente? ¿No? Una solución química. Significa dividir. Recuerda el concepto, fraccionar quiere decir dividir. Y en el caso de una solución química vamos a dividir en sus dos componentes, el soluto y el disolvente. Ahora me dirás, profe, pero antes de dividir tenemos que preparar la solución química. Pues claro que sí, mi querido estudiante. Así que preparemos una nueva solución química. Para esta solución química, mi querido estudiante, utilizaremos nuestro vaso de precipitados, agua, que es el disolvente universal. Recuerda que tienes que utilizar agua destilada. Para esta ocasión utilizaremos 200 mililitros de agua, nuestro disolvente universal. Para tener una medida exacta, no olvides que tienes que colocarte a la altura del vaso de precipitados. Como puedes observar, no hemos llegado a la marca de los 200 mililitros. Entonces, con mucha paciencia, mi querido estudiante, y con la ayuda de una pipeta, irás colocando el volumen necesario para que lleguemos a esta marca de 200 mililitros. Mucha paciencia, pues como ves, a veces hay que hacerlo gota a gota. Muy bien, ahí está, llegamos a la marca requerida, 200 mililitros de agua destilada. Para el soluto utilizaremos un colorante natural de color amarillo, cuyo código de identificación es el E110. Su fórmula molecular, no olvides, carbono 16, ¿no? 10 átomos de hidrógeno, 2 de nitrógeno, 2 de sodio, 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de azufre. ¿Qué masa de este colorante vamos a utilizar? 1,5 miligramos. Entonces, mi querido estudiante, vamos a mezclar el colorante con el agua. Y como tú podrás observar, este colorante natural es altamente soluble en agua. Fíjate muy bien, se disuelve fácilmente. Podemos ayudar a la disolución agitando, porque recuerda que es un factor que afecta a la solubilidad. Pues mi querido estudiante, acabamos de preparar una nueva solución química, una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Ahora, no olvides, ¿qué queremos realizar en esta solución que acabamos de preparar? Una fracción, una división en sus dos componentes. ¿Cuáles son? El colorante y el agua. Vamos a saber cuánto significa el colorante, cuánto significa el agua en esta solución, en una solución que hemos preparado. Ahora te preguntarás, profe, matemáticamente, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo de la fracción molar? Mi querido estudiante, a través de los moles. Así que observa muy bien la operación matemática que vamos a hacer. Recuerda, hemos utilizado para preparar esta solución agua, nuestro disolvente universal, en un volumen de 200 mililitros. No lo olvides, esa es la cantidad de agua que nosotros hemos utilizado. Otro dato muy importante, mi querido estudiante, la densidad del agua. No olvides que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Ese es un dato que tú ya tienes que saber. Ahora, ¿qué hemos disuelto nosotros en agua? Mi querido estudiante, un colorante natural, no te olvides, ¿no? Ese colorante natural que, ojo, ¿no?
nos va a dar el color amarillo. No olvides, un colorante amarillo, le llamaremos de esa manera, ¿no es cierto? Y este colorante amarillo está identificado por un código, no olvides, ese código de identificación es el E110. Otro dato importante, ¿cuánto hemos utilizado de este colorante amarillo? 1,5 miligramos. No pierdas de vista ese dato. ¿Este colorante tiene una fórmula molecular? Claro que sí, mi querido estudiante, ¿no? Y si tú has observado muy bien la fórmula molecular, este colorante está compuesto por 16 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Fíjate que el subíndice nos indica los átomos. 2 átomos de sodio, ¿no? 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de azufre. Esa es la fórmula molecular de las sustancias y la cantidad de cada uno de ellos que conforman a esta molécula, a este colorante natural, ¿no? Hemos formado nuestra solución, mi querido estudiante. Ahora no olvides, ¿qué queremos hacer en esta solución? Fraccionar. Mi querido estudiante, dividir, saber cuánto significa el agua en esta solución que hemos preparado. Por lo tanto, vamos a fraccionar el soluto, es la primera incógnita que vamos a tener, mi querido estudiante, ¿no? Y también vamos a fraccionar al disolvente, ¿no? Fíjate cómo estamos dividiendo la solución en sus dos componentes. Ahora dijimos, ¿no? Para fraccionar vamos a utilizar los moles. Ya tú te estarás dando cuenta entonces que para determinar los moles, lo primero que tenemos que calcular, mi querido estudiante, es el peso molecular. Porque no olvides, el peso molecular es el factor de conversión que nos va a permitir pasar de cualquier unidad de masa a moles. ¿Cómo calculamos el peso molecular? Sumando los pesos atómicos. En este caso, mi querido estudiante, vamos a empezar por nuestro soluto, nuestro colorante natural, el E110, ¿no es cierto? Ya sabemos la fórmula molecular. La fórmula molecular nos indica la cantidad de átomos de cada elemento que está formando a esta molécula, a este colorante. Ojo, ¿qué tenemos que hacer? Mi querido estudiante, tenemos que buscar el peso atómico del carbón, el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del nitrógeno, el peso atómico del sodio. Fíjate, son elementos que componen al colorante. El peso atómico del oxígeno y finalmente del azufre. ¿Dónde encontramos esos pesos atómicos? En la tabla. Del carbono es 12. Multiplicamos por su subíndice que es 16. Fíjate bien el subíndice y nos dará como resultado 192. La misma operación para el hidrógeno. El peso atómico es 1. Multiplicamos por su subíndice que es 10 y 1 por 10, como tú ya sabes, nos dará 10. El nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Multiplicado por el subíndice nos dará 28, como puedes observar. El sodio, 23. Multiplicado por su subíndice que es 2, dará como resultado 46. Mi querido estudiante, si buscas en la tabla, el peso atómico del oxígeno es 16. Y 16 multiplicado por el subíndice que es 7. Fíjate, siempre multiplicamos por el subíndice, dará 112 gramos. Finalmente, el azufre, cuyo peso atómico es 32. Multiplicado por su subíndice que es 2, mi querido estudiante, nos dará como resultado 64. Sumamos, porque eso es el peso molecular, la suma de todos los pesos atómicos, ¿no? Y si sumamos todo, obtendremos como resultado 452 gramos mol. Recuerda que el gramo mol es la unidad en la que se mide el peso molecular, mi querido estudiante. La misma operación hacemos para nuestra segunda sustancia que estamos mezclando, ¿no? El disolvente, que en este caso es el agua. ¿Qué elementos componen al agua, mi querido estudiante? El hidrógeno y el oxígeno, como podrás ver. Buscamos los pesos atómicos en la tabla periódica, no lo olvides. El peso atómico del hidrógeno es 1. Multiplicado por su subíndice 2, dará como resultado 2. Del oxígeno, 16. Multiplicado por 1 nos dará 16. Si sumamos ambos resultados, mi querido estudiante, obtendremos 18 gramos mol. Recuerda que el gramo mol es la unidad del peso molecular, ¿no? ¿Y qué nos está indicando? La cantidad en gramos que se encuentra por cada mol. Recuerda, eso es lo que nos está indicando. Mi querido estudiante, con el cálculo de estos pesos moleculares, ahora sí vamos a poder calcular el número de moles. Porque recuerda que para fraccionar debemos tener los moles, por eso se llama fracción molar, mi querido estudiante. Vamos a calcular los moles de soluto y los moles del disolvente.
porque eso es lo que vamos a necesitar para fraccionar molarmente a esta solución. Empecemos por el soluto. ¿Cuánto de soluto hemos utilizado? Mi querido estudiante, 1,5 miligramos de este colorante, el E110. Ahora, de miligramos, la primera conversión que vamos a hacer es pasar a gramos. Y si tú buscas en tu tablita de equivalencias, verás que un gramo, ¿no?, en este caso del colorante 110, contiene 1000 miligramos de este colorante, E110. Cancelamos miligramo con miligramo. Fíjate que ya estamos en gramos. Y para pasar a moles utilizamos el peso molecular. ¿Qué nos dice que un mol de este colorante E110 contiene exactamente 452 gramos de este colorante E110? Cancelamos gramo con gramo y fíjate cómo ya hemos calculado los moles. Y si realizas la operación en tu calculadorita, mi querido estudiante, obtendrás 3,31 por 10 a la menos 6 moles, ¿no? Fíjate bien, del colorante E110. Fíjate qué fácil es el cálculo de moles, mi querido estudiante. El mismo proceso ahora vamos a utilizar para calcular los moles de disolvente, en este caso el agua. Empezamos por los 200 mililitros de agua. De mililitros vamos a pasar a gramos, no lo olvides, a través de la densidad. Claro que sí, tú ya lo sabes. 1 gramo de agua es equivalente a 1 mililitro de agua. Eso nos está mencionando la densidad. Cancelamos mililitro con mililitro y observa que ya estamos en gramos. Para pasar a moles, utilizamos el peso molecular. ¿Qué nos dice? Que un mol de agua es equivalente a 18 gramos de agua. Entonces, vamos a cancelar, como tú podrás ver, gramos de agua con gramos de agua y fíjate cómo ya estamos en los moles. Qué fácil es el cálculo, mi querido estudiante. Y el resultado será 11,11 moles de agua. Observa cómo ya hemos determinado los moles del soluto y del disolvente. Y como ya tenemos los moles, ahora sí vamos a poder fraccionar esta solución. Encontrar qué fracción corresponde al soluto, qué fracción corresponde al disolvente. Vamos a encontrar ambas fracciones, mi querido estudiante, ¿no? Por lo tanto, empecemos fraccionando. Primero encontrando la fracción que corresponde al soluto. No olvides, si tú revisas en tus apuntes, la fracción molar del soluto será número de moles de soluto entre la suma de los moles de soluto más los moles del disolvente. Entonces, reemplazamos los datos, mi querido estudiante. El número de moles de soluto, 3,31 por 10 a la menos 6 moles. Esos son los moles de soluto que acabamos de calcular. Todo dividido entre la suma de los moles de soluto, 3,31 por 10 a la menos 6 moles, más los moles de disolvente, 11,11. Observa que la unidad, mi querido estudiante, la he factorizado para poder cancelar mol con mol. Y si tú te fijas, al cancelar nos damos cuenta que la fracción molar es un número adimensional, solamente nos va a dar un valor numérico. Realizando la operación obtendremos 0,09. Fíjate, solo un número, mi querido estudiante. Quiere decir que de toda esta solución que hemos preparado, 0,09 es la fracción que corresponde al soluto, al colorante. Pero también podemos encontrar la fracción del disolvente. Fíjate bien, número de moles de disolvente entre la suma del soluto y el disolvente. Reemplazando datos, obtendremos que la fracción molar del disolvente es 11,11 moles, que son los moles de disolvente, entre la suma, recuerda, otra vez 3,31 por 10 a la menos 6, más 11,11. Igual que en el caso anterior, factorizamos los moles para que podamos cancelar las unidades. Entonces, mol cancelamos con mol. Fíjate, mi querido estudiante, otra vez te repito, la fracción molar es adimensional. Entonces, realizando las operaciones obtendremos, fíjate muy bien, 0,99, que es el resultado. Fíjate que la fracción de agua en toda esta solución había sido de 0,99. Ahora te preguntarás, y profe Boris, ¿cómo puedo saber si he hecho bien el cálculo de estas fracciones molares? Mi querido estudiante, hay una regla muy importante respecto a fraccionar molarmente una solución. Que la suma de la fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente siempre debe ser igual o casi igual a 1. Si cumple con esta regla, has encontrado exactamente la fracción molar de cada sustancia.
Pues mi querido estudiante, fíjate cuán fácil es el cálculo de la fracción molar. Se nos acabó el tiempo, pero la siguiente semana continuaremos con más ejercicios de concentraciones. Se despide el profe Boris. Chau, chau, chau. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.